Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy voy a continuar la conversación de cómo los debates políticos, y en este caso los debates económicos, las conversaciones económicas son productos de la cultura. Es la cultura donde se desarrollan nuestros valores, nuestros principios, lo que está bien, lo que está mal, cómo organizamos nuestra vida y cómo eso se traduce a la economía. Ayer lo hablé de cómo se traduce a la política. Hoy voy a estar hablando de cómo se traduce a la economía y para hacerlo voy a estar reaccionando a un video del economista español Miguel Anchos Bastos, que ha sido de las figuras más importantes en el desarrollo mío intelectual de entender las ideas de la libertad, de entender bien el libre mercado, el capitalismo, la historia de estas ideas. Que es alguien que recomiendo altamente. Búsquelo, hay mucho contenido de él en YouTube. Es un economista excelente, Miguel Anchos Bastos. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente y compártanlo. Antes de empezar el episodio, quiero hacer una nota breve de desearle a la esposa de Juan Dalmau y a la familia de Juan Dalmau pues, mucha paz, mucha fortaleza y que su esposa Grisel se recupere lo antes posible. Sé que hemos tenido conversaciones, debates por las redes, he hecho contenido, ¿verdad?, que no comparto sus ideas, pero eso no quiere decir que le deseamos el mal. Al contrario, le deseamos que estén saludables y que haya una pronta recuperación y que puedan, ¿verdad?, volver a sus vidas. Él en la política y poder seguir debatiendo estas ideas. Ella, ¿verdad?, su vida profesional, su vida familiar y que, ¿verdad?, que puedan continuar una vida saludable. Creo que es importante reconocer que cuando nosotros atacamos a las ideas o señalamos a algunas de las personas, a quien estamos señalando son las ideas, no, ¿verdad?, el individuo necesariamente. Eso que es pronta recuperación. Vamos a ver el video de Miguel Anchos Bastos, voy deteniendo, voy comentando, voy reaccionando. Vamos a ir pensando cómo la cultura, cómo los valores, cómo nosotros organizamos nuestras vidas se traduce en economía. Y si queremos mejorar nuestra economía, si queremos tener más riqueza material, que significa más medicina, acceso a más medicina, acceso a mejores viviendas, acceso a mejor transportación, energía, educación, alimentos, todo eso, si lo queremos, eso viene con una mayor productividad, eso significa riqueza material y hay ciertas culturas, ciertos valores, ciertos principios que te llevan en esa dirección. Vamos a ver qué dice el economista y vamos reaccionando. Yo odio la pobreza, odio a los pobres, no quiero que quede ninguno. No quiero que quede ninguno, es una cosa que no me gusta. No quiero que quede ninguno. Y amo la riqueza, amo a los ricos, quiero que todos lo sean. No sé si me explico. En mayor o menor medida. No tengo una cultura de defender la pobreza por la pobreza. Me gusta que la pobreza sea abolida de la faz de la tierra, que no quede ninguna en allí. Por eso... Eso es interesante, porque hoy en día hay veces que uno siente que hay como un romanticismo de la pobreza, ¿verdad? Como, yo creo que es en parte como un mecanismo de defensa de no, ¿verdad?, de que el pobre no se sienta que es inferior moralmente ni que tiene menos valor por ser pobre, que es cierto, no es inferior moralmente, no es menos valioso como ser humano. Pero a la misma vez no hay que celebrar la pobreza, no hay que celebrar la vulnerabilidad, no hay que celebrar el hecho de que hay personas que no tengan acceso a necesidades materiales. Hay que luchar contra eso, hay que hacer todo lo posible para que personas salgan de esas condiciones. Lo que él dice contundentemente, yo odio la pobreza, odio que existan pobres y hay que abolirla. Entonces, ¿cómo? El cómo es lo que es interesante. Y por ese motivo, porque quiero que los pobres dejen de serlo, es porque adopto estas ideas, porque adopto estos idearios y porque defiendo estos idearios. No por defender a los ricos, sino porque los pobres dejen de ser pobres. Y todo lo que pretendo yo apuntar es algunas ideas para salir de la pobreza. Primero, la pobreza o la riqueza son cuestión de cultura, son cuestión de valores, son cuestión de actitudes, básicamente cuestión de valores. Y lo que hay que explicar siempre es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la circunstancia normal del género humano durante toda su historia, o sea, la pobreza en sentido absoluto, de carencia de bienes materiales que hoy se consideran básicos. Es algo que es común a toda la historia de la humanidad. Solo algunos pueblos, y muy recientemente, consiguieron eliminar de forma generalizada o de forma bastante amplia en sus sociedades este tipo de elementos. ¿Y cómo se...?
Interesante. Que el parte dice, ok, hoy en día, en nuestra cultura moderna, hay un marco de referencia, hay un framing, se enmarca la conversación en que hay que explicar por qué hay pobres. Y lo que él dice, no. La pobreza es fácil de explicar. Es lo que ha sido cierto para todos los humanos por siempre, ¿verdad? Hasta bien reciente, en algunos lugares, en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, es que empieza a surgir esta otra clase ¿verdad? En masa, que es que personas van saliendo de la pobreza, él está hablando de la pobreza material. O sea, el default, ¿verdad? Del ser humano, si tú nacías, la probabilidad de que ibas a ser pobre, si nacías hace 200 años para atrás, eran 99.9%. Eso ha ido cambiando en tiempos recientes. O sea que lo interesante no es preguntarse por qué hay lugares que existe pobreza, es preguntarse por qué hay lugares que no existe pobreza. Ese es el milagro. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que es no natural o no esperado en la historia. Y por ende, eso es lo que tenemos que ser bien meticulosos en entenderlo y en protegerlo. ¿Cuáles son las culturas? Vamos a entrar ahora a eso. Se consigue pues, con una combinación compleja. La pobreza muchas veces no es culpa de los pobres, obviamente no es culpa de los pobres, pero sí que es culpa de ciertas ideas que los pobres asumen. Igual que la riqueza tampoco en buena medida es mérito del rico, sino que son determinadas ideas, valores y conceptos y actitudes que tiene el rico. Tampoco en ese aspecto podemos decir que nosotros tengamos mérito por vivir en un país rico, ni que el que vive en un país pobre tenga exactamente la culpa de vivir en un país pobre. No es culpa directamente de ellos, pero sí que es culpa de las ideas que tienen los países ricos, su riqueza, y es culpa de las ideas, valores, actitudes que tienen los países pobres, la causa de su pobreza. Importante, no es una condición genética, no es que uno nace con las capacidades, algunos nacen para ser pobres, otros nacen para ser ricos, no es como que no está predeterminado, es si adopta ciertas ideas, adopta ciertos valores, que se traducen en comportamiento, que se traducen en acciones, que se traducen en estilos de vida, entonces que se produce, que surge esto de la pobreza o la riqueza. O sea que por eso es como uno puede decir, hay ciertas verdades que son universales, porque si tú coges estos valores, ¿verdad? Y son suficientemente sofisticados y los tiras en distintos lugares del mundo, en distintas geografías, distintas historias, producen este milagro, pues hay algo cierto y profundo y universal de esta idea. De la idea, él va a hablar obviamente de la libertad económica y del capitalismo. Pero el punto es que no hay una predeterminación. Ese pueblo que es pobre hoy no tiene que serlo por siempre si cambia sus ideas. Ese es el poder de las ideas. Por eso es que hablamos tanto en este canal y en La Diestra de las ideas. Porque las ideas son, piensa lo que es como el sistema operativo, el iOS que tú estás corriendo en tu vida, ¿verdad? Ese sistema operativo te lleva a actuar, a vivir de cierta manera. Esas son tus ideas, tu ideología. Si tú las cambias, tú mismo, tu propia materia, tu propio código genético, se comporta distinto y al comportarse distinto produce resultados distintos. Pobreza, básicamente, en buena medida, es una cuestión de cultura. Y la riqueza es una cuestión de cultura. Y hay una cultura de la pobreza. Y la cultura de la riqueza y la pobreza difieren básicamente, punto, en el tiempo. En la visión del tiempo. La visión de la preferencia temporal. En la visión en cómo afrontamos los eventos futuros. En la medida en que somos capaces de llevar una vida pensando en el futuro, siendo capaces de sacrificar necesidades inmediatas por satisfacer necesidades futuras, en la medida que somos capaces de privarnos de placeres presentes por tener placeres futuros. Es una cuestión de tiempo. Él dice, lo que hace distinto a los ricos de los pobres, en términos de valor, en términos de organizar su vida, es que el rico sabe sacrificar el hoy para construir el mañana. Eso es lo que está diciendo. Sabe decir, yo voy a organizar mi vida no para pasarla bien hoy, sino para tener algo útil mañana, en el futuro. ¿Cuál lejos en el futuro? Pues allá habrá diferencia. El pobre, a su vez, en cambio, dice, no, yo voy a usar todo lo que yo tengo, todo mi tiempo, todos mis recursos, todos mis talentos para ahora, para pasarla bien ahora. Y eso conecta bien con lo que hablamos ayer, ¿no? Como la cultura la cultura que predomina, que domina hoy en día es una cultura
de pasarla bien ahora, de yo hacer lo que me da la gana, de satisfacer mis placeres, hedonista en ese sentido, que mi única misión es hacerme sentir bien yo ahora todo el tiempo. ¿Verdad? O sea, que estoy organizando, priorizando, optimizando, organizando mi vida para ahora. Y él está diciendo, no, la mentalidad rica es no para ahora, es en construcción para el futuro, para ese futuro incierto, ¿verdad? Resuelve para allá, sacrifica el placer de hoy para construir algo grande. La cultura del país pobre y la cultura del país rico difieren básicamente en eso, en la cuestión del tiempo, de la visión de, si somos una cultura de carpe diem, de vivir el momento, concepto que yo personalmente odio, la idea de vivir el momento, vivir la vida, disfrutar, beber, salir, vamos de parranda, vamos a pasarlo bien. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, como decían los antiguos. Carpe diem, como está de moda entre la juventud moderna de ahora decir. Pues no. No. Sociedades que saben de pobres son aquellas que saben sacrificarse, son duras, son correosas, saben sacrificar el consumo presente, saben vivir con poco día de hoy para tener más el día de mañana. Es una cuestión de tiempo. Y eso solo algunos sociólogos lo estudiaron. Banfield, por ejemplo, en un trabajo célebre. Oscar Luis, un antropólogo, en otro trabajo célebre, explicando por qué unas personas son ricas y otras son pobres. Porque la idea de la pobreza y la riqueza es una idea muy estudiada. La idea del desarrollo económico, de cómo se puede crecer, es una idea muy estudiada por todos los llamados economistas del desarrollo, de todos los lados, de Jeffrey Sachs, por ejemplo, a la izquierda, Paul Collier, Suda Shenoy, por ejemplo, el gran Peter Thomas Bauer, etcétera. Todos estos intentan explicar y llegan a conclusiones de este estilo. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de cómo las personas de cultura de la pobreza ven el tiempo y las personas de cultura de la pobreza intentan satisfacer en buena medida los placeres a corto plazo, no tienen ninguna idea de diferir. Es placer, en cambio, las personas de cultura de riqueza piensan a largo plazo, ahorran, intentan diferir en el tiempo su placer. Eso lleva a una serie de actitudes positivas que después conducen a la riqueza, pero es una visión de tiempo. Una persona rica temporalmente va a pensar a medio y a largo plazo, no solo a corto plazo. En cambio, la persona de cultura de la pobreza va a intentar satisfacer a corto plazo sus necesidades. Es el ejemplo que siempre ponen los psicólogos, los antropólogos, entre el niño que le dan un caramelo hoy y el niño que le dan 2 caramelos dentro de una semana. El que es capaz de sacrificarse y recibir los 2 caramelos dentro de una semana es el que sistemáticamente es menos pobre que el otro. Aquel que quiere el sacrificio, que no quiere sacrificarse, que quiere el consumo a medio plazo, quiere disfrutar de la vida, sistemáticamente conduce, no sistemáticamente, pero muy probablemente conduce a una cultura de pobreza. So que lo que está diciendo que ha hecho unos experimentos con niños que le ofrecen te puedo dar un dulce hoy o te puedo decir que si no te comes este dulce hoy tendrás 2 mañana, ¿verdad? Que esa es la cultura del ahorro. Tú tienes algo, no lo consumas, que si lo guardas, tienes eso mismo crece y va creciendo exponencialmente hacia futuro. Pero ¿de qué depende eso? De que esa persona en ese momento pueda, ¿verdad? Tenga la fortaleza, la autodisciplina de no dejarse llevar por las tentaciones y decir, no, yo quisiera el dulce ahora, pero lo mejor para mí es sacrificarme, no comérmelo ahora, porque ese ahorro va a hacer que yo esté mejor en el futuro. Y verdaderamente yo no necesito eso ahora, no lo necesito. Obviamente no es cuestión de que si es la comida, que si no te la comes te mueres, pues no tiene sentido ahorrar esa porque no vas a existir en el futuro. Pero es hacerte la pregunta, ¿lo necesito o no lo necesito? Si no lo necesito, pues lo puedo ahorrar. Y si lo ahorro, salgo mejor en el futuro. Esa es la cultura de la que lo está hablando. Entonces, es una idea que para mí es central. Y es una idea de educar en el tiempo, educar en los valores del tiempo. Y sobre todo, no atacar a los valores del tiempo, como culturalmente se le hace, la que puede llevar a una sociedad pobre o una sociedad rica. Y el tiempo, la cultura del tiempo, está siendo sistemáticamente atacada en nuestras sociedades, incluso a veces con su colaboración. Vamos a pasarlo bien, fiesta. ¿Qué más da? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a sacrificarnos ahora? Somos jóvenes. Pues no. No, precisamente ahora. Es cuando su ahorro vale más. Su ahorro a interés compuesto es cuanto más vale ahora, como ya le explicarán después, supongo que en otras conferencias. Pero eso ahorra cuando no hay que vivir, para vivir bien de mayores, para poder llevar una vida plena en el resto de su vida.
Es bueno que ahorren, que acumulen, que lleven una vida sana. Entonces, ¿qué tres valores, aparte del tiempo, son para mí centrales o que derivan del tiempo? Para sacar una sociedad de pobre o hacer una sociedad próspera o sacar una sociedad de la pobreza. Siempre y cuando se quiera. Es decir, la pobreza o la riqueza también son una cosa que puede ser voluntaria. Pero cuidado, solo se puede ser pobre voluntariamente en sociedades ricas. Porque está el resto de las necesidades más o menos cubiertas y siempre hay como un colchón de seguridad. Digamos, una vida de pobreza, de retiro, de abandono, vivir en un monasterio, vivir en una comuna o así se puede hacer normalmente más fácilmente en una sociedad avanzada o rica o próspera que en una sociedad pobre, como casi todos los bienes. ¿Qué tres elementos voy a destacar aquí? Ahorro, capitalismo y trabajo duro, como le gusta al señor Pérez Boda lo que diga. Estos son los tres elementos básicos de salir de una cultura de la pobreza. Ahorro, sí, vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades, siempre por debajo, nunca por encima. Eso es lo que hace rico un pueblo, como eran nuestros antepasados, como eran los gallegos de antes, que vivían siempre por debajo de sus necesidades, y supongo como la mayor parte de ustedes, de sus abuelos, no de ustedes. Entonces ya son de cultura moderna, de carpe diem y cosas así, pero sus abuelos vivían siempre por debajo de sus necesidades. Ahorraban, no gastaban, compraban todo a poder ser con ahorro, nunca con crédito. Y en todo caso el crédito es solo para algún tipo de bien muy caro, un bien de capital o un bien inmobiliario, pero nunca... Ok, so que tú vives, tu estilo de vida se adapta a tus ingresos y está por debajo de tus ingresos. Si tu estilo de vida no lo financias nunca con deuda. Si vas a coger prestado, en las ocasiones tienes que pensarlo bien, que sea una inversión, que sea algo que va a rendir frutos a futuro, no algo que te vas a consumir. O sea, que tú no vas a coger un préstamo para irte de viaje a Punta Cana a janguear. Eso no tiene ningún sentido. Quizás tú puedes coger un préstamo para adquirir una propiedad, o quisieras un préstamo para adquirir una empresa, o un préstamo para adquirir una maquinaria que hace que tu empresa sea más productiva. O quizás un préstamo para tú invertir en tu educación, que te conviertes tú más productivo y más útil. Esas son inversiones que estás haciendo, inversiones para que tú puedas generar más ingresos a futuro. Recuerda que el préstamo que tú tomas es el ahorro de otra persona. O sea, que eso es solo posible en una sociedad que otra persona esté ahorrando. ¿Ok? O sea, que porque alguien te pueda prestar dinero, quiere decir que esa persona ingresó dinero y no lo consumió. Quizás lo depositó en el banco, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y es ese ahorro que está financiando tu inversión o tu préstamo, que es ¿verdad? El préstamo que financia tu inversión. O sea que esta es esta sociedad de ahorros que permite hacer las inversiones necesarias que entonces nos hacen más productivos, entonces nos hacen más ricos y hay más productos más económicos. ¿Y ese ahorro de dónde viene? Pues de esa actitud, de esa cultura, de ese estilo de vida que es austero, que no consume todo lo que produce, que consume y ahorra. Y ese ahorra nos permite financiar. Para comprar unas vacaciones. Imaginen a sus abuelos pidiendo un crédito o vendiendo una casa para ir de vacaciones a Punta Cana. Eso hay que hacerlo, se puede hacer, forma parte de la vida, es legítimo invertirse, pero ahorrándolo previamente, no con crédito futuro. No se puede transformar bien de consumo en bien de capital inmediatamente. Entonces, ahorro, vivir siempre por debajo de lo que ganamos. Los chinos, los escoceses, por ejemplo, son pueblos que viven con la mitad de lo que ganan, y así debería ser. ¿Y por qué el ahorro es bueno? Porque el ahorro libera recursos, el ahorro capitaliza a la sociedad, el ahorro permite financiar bienes de inversión, permite financiar fábricas, permite financiar carreteras, permite financiar centrales eléctricas, permite financiar medios de transporte. Que eso yo creo que es lo que está faltando en la conversación hoy en día de libertad económica. Solamente se habla como en el libre mercado de más de quién toma la decisión. Yo tomo la decisión, el gobierno toma la decisión, pero no se habla de una cultura de ahorro, que en verdad es lo que hace distinto el capitalismo. El intercambio libre siempre ha existido, ¿verdad? De alguna manera u otra. Había trueques entre ciudadanos y qué sé yo. No era tan sofisticado como es hoy en día, pero el cambio grande no es el capitalismo solamente por el mercado libre, es el capitalismo por la cultura de capitalizar. De ahí es que viene la palabra capitalismo, capitalizas. ¿Qué capitalizas? El ahorro. ¿Qué significa eso? Significa que ese dinero que ahorraste, que produciste y no te consumiste, lo capitalizaste, lo convertiste en una máquina. ¿Verdad? Piensa que tú eras un pescador y en vez de todo lo que produciste y vendiste los peces, en vez de ese dinero consumírtelo en comida o en pasar un día libre en la playa, guardaste un poco y ese poco lo invertiste
en un bote más, ¿verdad? Una yola más grande, o en una caña de pescar más sofisticada, o en una malla que no se rompe. Entonces, de repente, tu productividad de peces aumentó. ¿Pero aumentó por qué? Porque pudiste convertir tu ahorro, que es producción no consumida, tu ahorro lo pudiste convertir en tecnología que te hace más productivo. Y así es que crece. Que esa parte de la conversación de libertad económica en Puerto Rico no se está tocando mucho sobre esta cultura, sobre el ahorro, sobre la inversión y la capitalización. Es igual de importante o hasta más, es igual de importante que el libre mercado. Permite financiar puertos, permite financiar todo tipo de bienes y servicios que sirven para capitalizar y a su vez para hacer más rica la sociedad. Ustedes recuerden aquel ejemplo mítico de Von Baber de los cocos de Robinson o de las moras de Robinson. Robinson, para poder tener un palo, tiene que ahorrar previamente los cocos necesarios o las moras necesarias para poder estar un día entero comiendo sin trabajar y aplicando ese día a producir un bien de capital. El ahorro. Él le está explicando más como que imagínate que tú estás en una isla desierta y está digamos el mismo pescador, y él va a decir que él producía para su propia comida. Entonces él se comía, qué sé yo, 3 peces al día, o 3 peces chiquitos al día. Pescaba los 3 peces y se los comía. Al otro día tenía que hacer lo mismo, pescaba los 3 peces y se lo comía. Esa era su producción, 3 peces, y eso es lo que se consumía. Y un día él dijo, mira, en verdad yo no tengo que consumirme los 3 peces. Yo puedo sacrificarme y consumirme 2 y guardar 1. ¿Qué hace eso? Pesco 3, consumo 2, guardo 1. Al otro día pesco 3, consumo 2, guardo 1. Tengo 2 que están ahorrados. Pesco 3, en el tercer día me como 2, guardo 1. Ahora tengo 3 guardados, ¿verdad? Ahora tengo un día de producción guardado. O sea que el próximo día no tengo que ir a pescar. ¿Qué hago con ese ahorro? Eso es el ahorro. El ahorro me permitió no ir a pescar. ¿Qué hago ahora? Pues puedo acostarme a dormir y descansar, o puedo usar ese día para inventarme una caña de pescar que sea más productiva, que en vez de 3 pesque 4. ¿Ok? Y entonces ese ahorro lo convertí en mejor tecnología. Y ahora cuando vuelva, ¿verdad? Me consumí el ahorro, porque ese día me comí ponle que me tardé día y medio, ese día y medio me comí los 3 peces. Pero ahora tengo una caña más fuerte y ahora pesco 4. O pesco 5, y así sucesivamente. Y así fue. Eso fue lo que se hizo. Así es que surgen todas estas civilizaciones. De verdad, de esas inversiones individuales basadas en sacrificio, ahorro, capitalización. Obviamente, mientras más capitalizado, pues de repente más grande puede ser la próxima inversión. Por eso es como que tú lo ves chiquitito ahora, de una caña de 3 a una caña de 4. Pero de repente empiezan a haber brincos de un barco a 2 barcos y 2 barcos a aviones, y de repente se va sofisticando y la productividad está llegando a los puntos que tenemos hoy en día. Pero los principios no cambian. De nuestros abuelos. Ustedes cuando nacieron, la mayoría de ustedes son muy, muy jóvenes. Ustedes cuando nacieron ya lo tenían todo hecho. Ustedes nacieron en un hospital, los transportaron a lo mejor a su madre en una ambulancia, hay carreteras, tuvieron electricidad desde que nacieron, tuvieron automóviles, todo tipo de medios de comunicación. ¿Y eso quién lo construyó? ¿Salió de la tierra o nació de la... como si de la, lo sembraron y nació después? ¿O fue fruto del ahorro durísimo de sus abuelos y bisabuelos, que vivían en circunstancias mucho más pobres que las suyas, ahorraban mucho más que ustedes y vivían mucho, pero sacrificaban, y iban siempre prosperando y sacrificaban, eran gente dura y ruda, en el sentido de que eran capaces de vivir, sacrificarse, por darles un futuro mejor a ustedes, a sus padres y a ustedes que están haciendo, quemando y comiendo capital. Ve, él lo explica de una manera bien interesante, que ¿verdad? No sé cuántos de ustedes lo habían pensado de esa manera, pero el punto es, si queremos ser ricos tenemos que capitalizar, tenemos que invertir en tecnología. Pero ¿de dónde sale la inversión de la tecnología? De ahorros. ¿Y de dónde salen los ahorros? Bueno, de unas personas que producen y no consumen. Y eso es cultural, eso es estilo de vida, eso son valores, eso es estar optimizando para el futuro, eso es una cultura austera, eso es reconocer que tu identidad, tu valor, tu razón de ser no es estar consumiendo ni tener cosas caras ni grandes. Puedes darte los lujos de vez en cuando, sí, porque no somos perfectos,
pero que esa no lo haces, ¿verdad?, por encima de tus medios. Si vives un estilo de vida por debajo de tus medios. Y todas estas otras cosas, andamiajes como propiedad privada, ¿verdad?, las cosas que se hablan más comúnmente en la conversación económica, si se fijan, son cosas que nos permiten invertir a futuro. ¿Verdad? Si yo tengo mi propiedad privada, pues entonces tiene más sentido y está protegida, ¿verdad?, y no me la pueden quitar así porque sí. Pues tiene mucho más sentido que yo me sacrifique, ahorre e invierte. O sea, que es un habilitador de que ese fenómeno suceda. Pero el fenómeno es lo que nos hace rico. Por ejemplo, otra cosa que pasa en los países que no pasa en Puerto Rico porque no controlamos moneda, no pasa al nivel que pasa en otros países, la inflación. Que quizás nosotros desconocemos el daño que hace la inflación. Pero piensa, ¿verdad?, en Argentina, y en Venezuela y en otros países que ha habido unos altos niveles de inflación. ¿Cuáles son las consecuencias de inflación? Bueno, porque el precio está subiendo constantemente todo el tiempo y tú no puedes predecir el futuro. Se te hace difícil porque es un mundo inestable de precios. En un mundo inestable de precios, ahorrar e invertir es casi como jugar a la ruleta rusa. Porque tú no sabes, ¿verdad?, cuánto va a ser el valor que va a tener esta fábrica que yo voy a estar vendiendo, qué sé yo, vigas de acero. Pues yo no sé si el precio del acero, no puedo predecir el futuro, y como no puedo predecir el futuro, no puedo invertir, ¿verdad? Y como no puedo invertir, pues no capitalizamos, y como no capitalizamos, la economía se estanca o hasta se deteriora. Por eso es que ¿verdad?, se habla tanto de la inflación, por eso es que es tan dañina, ¿verdad? Por eso es la estabilidad es tan importante, porque tenemos que poder de alguna manera predecir algo del futuro. El futuro es impredecible en lo específico, pero que haya que sea a cierto nivel de predecibilidad para nosotros poder hacer las inversiones. ¿Okay? Por eso es que el capitalismo surge en ciertas culturas y no surge en otras. Ciertas culturas que son austeras, ¿verdad?, que no consumen más de lo que producen, que valoran el futuro, que tienen esta noción de que lo importante es lo que va a pasar mañana en el futuro. Mi vida hoy está en servicio de ese futuro, ¿verdad? Esas culturas, de ahí es que surge el capitalismo y de ahí es que surge la riqueza. El consumerismo que vemos hoy en día no es capitalismo, es anticapitalismo. Lo único que estamos en culturas tan ricas, tan abundantes, que pues ¿verdad?, hay una correlación que en esas culturas que se ve mucho el consumerismo, claro, porque son tan ricas, pero no es esa actitud la que produce esa riqueza, de hecho la destruye, que eso es lo que le está diciendo. Ustedes están destruyendo la maquinaria que permite que ustedes tengan algo de este estilo de vida. La están sobrecalentando la maquinaria, la están destruyendo, porque están dejando de tener una cultura, una mentalidad de valorar el futuro más que el presente. Y una vez tú haces eso, pues los 3 peces te los comes. Tú no pudieses hacer el sacrificio, ¿verdad?, de comerme 2 y guardar 1, comerme 2 y guardar 1 para poder hacer la inversión. No, te los comes los 3. ¿Verdad? Porque no quiero, porque es mi derecho poder comerme los 3. Está bien, pero entonces nadie está haciendo la inversión y nos quedamos ahí en la subsistencia, ¿verdad? Y se estanca la economía. Quería traer esto porque creo que es importante reconocer cómo fuerzas culturales, cómo estilos de vida, ¿verdad?, cómo filosofías, cómo definimos nuestros valores, cómo todas esas definiciones al final se traducen a economía, se traducen en estancamiento económico o a crecimiento económico. Y tú pudieses decir, yo no quiero que crezca la economía y por eso es que digo así, está bien, pero si quieres que crezca la economía y si quieres tener más riqueza, más acceso a productos y servicios que sí consideras esenciales, que son bien importantes, medicina, a todo lo que es relacionado con salud, con vivienda, con educación. Si tú quieres eso, pues tienes que adoptar una cultura que sea congruente, consistente con eso. No puedes pretender que va a surgir esto mágicamente, ¿verdad?, que va a haber fábricas y que va a haber medicina barata y vivienda y todo accesible en una cultura que consume todo, que no ahorra, que no invierte, no capitaliza. No se sacrifica, nunca sacrifica el hoy por el mañana. Por eso es importante hacer estas conexiones. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Les recomiendo a Miguel Ancho Bastos, mucho buen contenido de él en YouTube. Ya ven, él es bien directo, él no titubea, habla bien rápido. Lo escuchas varias veces y le vas cogiendo el truco. Es alguien que te va a ayudar a pensar, ¿verdad?, desde la filosofía austríaca de la economía, más libertad económica, más capitalismo, trabajo duro, ahorro.
y capitalismo, y así es que podemos tener una sociedad más próspera donde no haya pobres, donde no haya personas en precariedad, ¿verdad? Pensar que la forma es quitárselo a algunos para dárselo a los otros, sin pensar en la maquinaria que sigue produciendo, ¿verdad? Pues yo le puedo quitar la medicina al rico y dárselo al pobre. Ajá, y la próxima vez que necesite medicina, se la vuelvo a quitar al rico y se la doy al pobre. Llega un punto que el rico no va a producir medicina. Van a dejar de producirla. O sea que tenemos que pensar un andamiaje, que es lo que es el libre mercado con capitalismo, que produce estas medicinas a un nivel tan productivo que es tan y tan accesible como hicimos con la comida. Eso es lo que sucede en nuestras sociedades con la comida. Nadie se está preguntando por qué el gobierno no garantiza la comida, corre la comida. Bueno, porque la comida se convirtió tan y tan y tan económica en proporción a nuestros ingresos, en proporción a nuestra productividad, que cualquier persona la puede conseguir, la puede accesar, y los que no tengan los medios, pues los otros lo pueden subsidiar de una manera que no destruye los incentivos porque el costo es bien bajo. Eso se tiene que lograr con todos los otros bienes que necesitamos. Y eso se logra con ahorro, trabajo duro y capitalismo. Nos vemos la próxima. Bye.